hablo de mala distribución, digo, acá hay muy pocos que tienen mucha guita y un montón que no. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos que pensar también en pos de este futuro sustentable, es cómo en este futuro sustentable también nos generamos las herramientas para beneficiar, si se quiere, estos sectores más vulnerables, que a mí particularmente es lo que más me gusta de trabajar en Acumar, de pensar con esa lógica. Pero también incluso si lo llevamos a una escala más global, digamos esto con el cambio climático y demás, no es lo mismo el sur. No es lo mismo América del Sur que el norte. Nosotros no tenemos un pedo que ver con el quilombo del aumento de calor. Son los del norte, digamos, ¿no? Entonces ahí hay otras disputas. Cuando sí, hay que bajar todo, dejemos de desarrollar. Es un problema, no es tan sencillo, porque el desarrollo supone laburo. Pero en esta idea, o digamos, desde acá, a mí lo que me gusta siempre es dar cuenta, y me parece que ustedes pueden trabajarlo, y seguramente lo han trabajado, porque el marzo ustedes lo trabajan, o lo van a trabajar, no me acuerdo. En marzo no trabajamos el mapa, la cuenta representada en un mapa para poder... el marzo era, perdón, me equivoqué con las charlas que dan en otro lado. Porque de repente, bueno, como no lo trabajan, van a trabajar llegado el caso que es más fácil. Sí. Esto es una de las cuestiones que hace Acumar también, que es un mapa de riesgo ambiental. Un mapa de riesgo ambiental en realidad básicamente lo que supone es utilizar la teoría del riesgo para las cuestiones ambientales. La teoría del riesgo, piensen, es una teoría que por ejemplo se puede utilizar para los terremotos, que supone cruzar amenazas con vulnerabilidades. Piensen ustedes, esto lo explico para que después se entienda lo otro. Piensen ustedes, no es lo mismo una zona sísmica que una zona que no es sísmica cuando pensamos en el riesgo de un terremoto. No es lo mismo una zona que tiene construcciones antisísmicas que una zona que no tiene construcciones antisísmicas, pensando en el riesgo de un terremoto. Ese es el cruce de amenazas y vulnerabilidades. Con el mapa del riesgo ambiental lo que nosotros hacemos es tomar 3 vulnerabilidades y 5 amenazas más o menos. Vulnerabilidades, ¿qué tomamos? Las edades de las poblaciones. Ustedes por ahí saben, o por ahí no importa, que las personas más chiquitas, y quedó demostrado en pandemia, y las más grandes sufren cualquier tipo de enfermedad mucho más que la gente joven. Entonces una población más grande, una población más chica es más vulnerable. Otra vulnerabilidad que tomamos es lo que se conocen como necesidades básicas insatisfechas. Pensemos, para simplificarlo, en hogares con hacinamiento. No es lo mismo, y esto quedó muy demostrado en la pandemia, no es lo mismo, 10 personas viviendo en un 2 ambientes que 5 personas viviendo en un 3 ambientes. Piensen en la pandemia, ¿no? Que había que aislarnos. ¿Cómo haces para aislarte si hay 10 personas viviendo en 2 ambientes? Yo de hecho trabajé en los operativos Detectar, y uno de los temas que yo básicamente, bueno, sí, lo digo, ya está. Una de las cosas que hacía era cuando llegaba la gente, venían con los síntomas, entonces yo estaba ahí y escuchaba los síntomas, ¿no? Entonces, esto, bueno, sí, andá y soparte, no, volvete a tu casa, no, aislate y demás. Sí. Había una familia que eran 8 personas, venían toda la semana, porque claro, una semana quedaba uno, bueno, quédense guardados una semana y tienen que volver a ver. Cuando volvían había otro que tenía, y así una semana, uno solo no se contagió, todo el resto se contagió. Pero claro, es imposible aislarse. Y esto tiene que ver con la vulnerabilidad. Y otro tema que tomamos como vulnerabilidad es si existe o no una pequeña lámina de cemento como piso. Piensen ustedes esto como idea nomás. Tierra contaminada. Un bebé caminando en esa tierra contaminada. No es lo mismo si directamente toca sobre la tierra contaminada o si al menos lo hace sobre una pequeña lámina de cemento. Ahí me parece que la imagen de la vulnerabilidad es bien clara. ¿Qué tomamos como amenazas? Bueno, un poquito lo que estuvimos hablando hoy. Si esos hogares viven cerca o no de basurales a cielo abierto, si esos hogares viven cerca o no de industrias contaminantes, si esos hogares tienen o no tienen cloaca o agua potable, si esos hogares viven en zonas inundables, si esos hogares viven en lo que nosotros conocemos como pasivos ambientales. Pasivos ambientales que pueden ser cementerio de autos, supongamos, cavas en algunos casos. Bueno, cruzando esto, ¿qué es lo que nos da? Sectores, acá en el mapita, bueno, sectores con más riesgo ambiental que otros. ¿Y eso qué nos permite a nosotros? Priorizar determinadas políticas públicas para de alguna u otra manera, ver de qué manera podemos, entre comillas, mejorar esa calidad de vida de la población, que decimos que es una de las tareas
que tenemos que llevar adelante con Acumar. ¿Por qué me parece interesante el mapa de riesgo ambiental? En realidad me parece interesante porque en esta idea de búsqueda de amenazas y vulnerabilidades, digo, nosotros elegimos estas, pero se puede utilizar el mapa de riesgo con la imaginación que cada quien utiliza, e incluso en algunos lugares nosotros también decimos, bueno, para no ver, digámoslo así, el vaso todo medio vacío, veamos la parte media llena. Si hay, digamos, espacios verdes, si tienen o no tienen contenedores, el tema de la recolección, digo, ver las variables para decir, bueno, efectivamente acá como tenemos espacios verdes, tenemos otra calidad de vida que si estamos en lugares donde no hay espacios verdes. Tiene una acotación para todas las tres de desarrollo. ¿Se acuerdan cuando trabajamos los mapas? El mapa como un instrumento, mapa como un instrumento que puede o nombrar calles y nombres de ciudades, o también puede buscar problemas, identificar potencialidades. El mapa como un instrumento de construcción colectiva y digamos, una herramienta para la toma de decisiones y para la creación y para la construcción de conocimiento desde una comunidad, ¿no? Y te agrego algo ahí, que lo de las variables son importantes, porque si vos ves a simple vista, quizás hay algunos barrios que vos lo ves y tienen construcciones y demás, y que para nosotros igual es de riesgo porque hay mucha industria cercana, porque no tiene acceso al agua, la tiene contaminada. Entonces, esas variables son importantes. A simple vista vos dirías, bueno, pero este barrio está bien, pero si está al lado de una industria que está tirando sus desechos y demás, no, o sea, es de riesgo alto para hacer algo en este momento. Por eso está bueno saber lo de las variables porque va más allá de lo que vemos, de lo que buscamos. O sea, el mapa también como un instrumento, una herramienta de organización colectiva. Esto lo hace el Estado, pero también lo podemos hacer nosotros, por ejemplo. Nosotros podríamos también mapear los riesgos, los espacios verdes, los problemas ambientales que hay en nuestra comunidad, por ejemplo. De hecho, a mí me pasa muchas veces que yo voy a, digamos, voy a los 14 municipios de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Obviamente no conozco esos municipios de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces cuando yo voy y doy cuenta de este mapa de riesgo ambiental, que en realidad está en la filmina anterior, ya que vamos a volver, ya que estoy hablando, les digo, yo no conozco dónde está acá. Quienes conocen el territorio son la gente que vive en los territorios. Y me parece que cuando hablamos de problemáticas ambientales, tenemos que dar cuenta de esa escala donde uno conoce, de esa problemática que en realidad conoce el que vive ahí y no el que viene necesariamente de afuera. De ahí la importancia también de la articulación con quienes trabajan, viven y efectivamente están cotidianamente en los territorios para entender las temáticas y problemáticas ambientales. Y desde ahí también, de alguna manera, tiene que ver con esta idea que por ahí nosotros decimos que supone la educación ambiental. Que en realidad hay veces que nosotros decimos que la educación ambiental es dialógica. ¿Es dialógica por qué? Porque en realidad, como les decía al principio, es una construcción permanente y esa construcción tiene que ver más con un diálogo que con una bajada de línea. Nosotros decimos, bueno, yo el territorio no lo conozco por ahí. Entonces, para pensar, digamos, la educación ambiental en determinado territorio, yo tengo que ver las problemáticas y dialogar con los que están en ese territorio para pensar esa educación ambiental. Obviamente también nosotros cuando pensamos en la educación ambiental, pensamos que es política y es social. ¿Y es política y social por qué? Porque como dije al principio, y disculpen que si reitero esto, porque básicamente es lo que me interesa en general en esta, discutimos el sistema de producción, distribución y consumo en el que vivimos, esos actores intereses. Discutimos las problemáticas propias nuestras de cada día, esos hábitos y costumbres. No podemos pensar, digamos, en un futuro más sustentable si no reconocemos esas tensiones propias de este sistema, si no pensamos en qué manera podemos cambiar las cosas que hacen que en este sistema quienes más sufran estas condiciones son los sectores más vulnerables. Hay que pensar desde ahí la educación ambiental, por eso no hay duda que es política y es social. Y no hay duda también que precisamente por esto mismo y por los cambios que necesitamos, es una educación para la formación ciudadana y para la acción. No tiene sentido para mí, digamos, pensar en la educación ambiental si no pensamos en esa educación para un cambio real. Política social y cultural, Cuando hablo de social podemos englobar lo cultural como obvio. Eso lo separo, política, cultural y social. De hecho, voy a ser sincero, ya acá corté 5, hay un montón de cosas más, pero el social siempre... Viste la cultura, o sea, que nosotros encontramos, porque vos cuando vas ahí y vas aprendiendo, ellos
parte que nosotros tenemos que incorporar. Totalmente, cuando yo hablé hoy de que en realidad, ¿se acuerdan que había dicho al principio de que, digamos, hablaba de esa concepción del ambiente de las sociedades occidentales y modernas, a diferencia de los pueblos originarios? Digo, esas cosmovisiones que tenemos que cambiar, de alguna manera tiene que ver con una batalla cultural que efectivamente tenemos que dar para efectivamente pensar, digamos, de manera distinta. Y ojo, esa batalla cultural también es con nosotros mismos, ¿eh? Digo, es con nosotros mismos porque muchas veces nosotros tenemos que... Hay algo que también se piensa, digamos, que cuando uno piensa en las nuevas generaciones, siempre se habla del ambiente y pensar en esas nuevas generaciones, ¿no? En realidad pensar en esas nuevas generaciones supone muchas veces pensar cómo nosotros dejamos de lado algunas cuestiones que nos resultan cómodas para que efectivamente las nuevas generaciones que acá están en acción, digamos, tengan un futuro realmente más sustentable. Eso supone relegar algunas por ahí de nuestras comodidades hoy. Y cuando digo de nuestras comunidades hoy, no estoy hablando necesariamente de quienes estamos acá, sino precisamente de quienes realmente tienen por ahí comodidades y ver de qué manera, digamos, podemos tensionar sobre esas comodidades más allá de las propias que uno tiene. En realidad, acá lo termino, pero porque vi la hora y demás, poder ir, pero ahora sí, si quieren preguntas y demás, Voy prendiendo las luces. Simplemente voy a decir algo antes de que me pregunten todo lo que quieran. Por ahí la respuesta no lo sé, porque así como digo, que problematizar, digamos, y dar cuenta de estas cuestiones para mí es más generar preguntas que respuestas, es porque a veces no tengo la respuesta para la pregunta que me van a hacer. Pero bueno, espero que les haya servido de cualquier manera. Y ahora sí, no sé cuáles son las preguntas, dudas o... Estoy prendiendo la luz. Te voy a ser sincera. A mí lo que me han dicho... ¿Un tachito de café, viste, vacío? Un frasco. Hay distintas cuestiones. Yo, en alguien que yo confiaba que me dijo que en realidad, sinceramente, con las pilas no hay forma. O sea que lo mejor es tirarlas por separado. ¿En un frasquito? No, por separado, porque en realidad si vos las juntás, concentrás ahí todo el coso. Entonces... ¿Pero una por una, sí? Sí. Ah. Pero hay... Incluso hay municipios que juntan pilas, pero a mí, una persona en la que yo confío, yo no soy experto en eso, pero una persona en la que yo confío me dijo por separado, listo, tomo y hago eso. Claro, porque vos en las plazas tenés... Hay en algunos municipios que han hecho eso. En la ciudad de Buenos Aires empezaron a recogerlas en los centros, en los puntos verdes. Pero la ciudad no tiene planta de tratamiento de pilas, no hay en el país ninguna planta de tratamiento de pilas. Con los pañales... Los pañales no se puede... No, eso sí es basura, sin lugar a dudas, no hay forma de nada. Eso es la basura. ¿Cómo? No, eso son las cosas. Cuando yo les decía que hay un porcentaje que puede ir compostable, otro porcentaje que puede ir reciclable, lo que siempre es basura son los pañales. No hay forma de... No, eso está. Porque aparte piensen ustedes, ¿vieron la idea eso de limpios y secos? Es posible, digo. ¿Algo más? ¿Qué riesgo tienen en el embarazo? ¿Cómo? Más alto. ¿Qué riesgo tienen en el embarazo? ¿Quién es él? La contaminación. No, sinceramente, voy a decir algo porque yo, sinceramente... Porque algo vimos con lo que era la demanda Mendoza, Sí, ya que esta persona, Beatriz Mendoza, había hecho un trabajo de campo y que había encontrado varias problemáticas de enfermedades en las personas. Y una de las más afectadas eran los niños y las embarazadas. Hay algo que tiene que ver con eso que yo les decía hoy de las niñeces, digamos que obviamente sufren mucho más. Antes de contestar esto voy a decir algo. Primero, no soy experto en salud, entonces todo lo que diga hay que tomarlo, digamos, con pinzas. Dije que era profesor de historia, o sea que imagínense. Lo cierto es esto. Digamos, con la causa Mendoza obviamente hubo todo un trabajo sobre las poblaciones de ahí y obviamente en todas esas poblaciones, en líneas generales, se encontraron plomo en sangre y demás. Desde Acumar lo que una de las cuestiones se hace es
trasladada, porque nosotros no tenemos, digamos, hospital necesariamente propio, se traslada y después se le hace un seguimiento a esas personas para ver efectivamente cómo, digamos, van evolucionando y demás. Lo cierto es, y a esto sí me resulta interesante para pensar las temáticas de salud y para pensar un ejemplo que tiene que ver con esta idea de la vulnerabilidad que yo hablaba, que hoy por hoy, por ejemplo, ahí en Villa Inflamable había 14 puntos que eran, digamos, creo que eran 14, capaz que el número falla. Eran los lugares que estaban de alguna manera contaminados, que se han remediado de alguna manera. Hoy cuando se va a tomar, voy a poner este ejemplo, pero para que se entienda nada más, cuando se va a tomar la muestra de suelo en la canchita de fútbol, no da que ese suelo necesariamente esté contaminado. Digamos, por eso incluso en Villa Inflamable se está pensando en algún formato de urbanización más que de relocalización. Pero hoy el problema que vos tenés en muchos lugares tiene que ver con lo que se conoce como determinantes sociales de la salud. ¿Qué quiero decir con determinantes sociales de la salud? Y esto en realidad también lo que hace es reflejar las vulnerabilidades propias de las problemáticas ambientales. Ejemplo, voy a poner dos ejemplos, tengo tres igual, pero voy a poner dos para que se entienda. Gente que por ahí en sus hogares hace su tarea que tiene que ver con quemar cables para después quedarse con el cobre, sí. Digamos, ¿cuál es el tema? Él trabaja de quemar ese cable, digamos, entonces se contamina en su tarea contra... ¿Y cuál es el problema? Determinante social de la salud, ¿por qué? Porque es su laburo. En todo caso, ahí hay que ver cómo brindarle las herramientas para que lo pueda cortar y no lo pueda quemar. Otro problema que tenemos en muchos casos, ahí también en el doque y demás, por el lugar, digamos, donde se construyeron y por la historia propia de ese lugar. ¿Qué pasa? En muchas casas de esos sectores más vulnerables, cuando se construyeron y demás, se pintaron con lo que había en ese lugar. ¿Qué es lo que había en ese lugar? Básicamente, pintura de barco. ¿Qué tienen las pinturas de barco? Plomo. ¿Qué quiero decir con esto? La gente está viviendo en un lugar que tiene pintura de plomo. Entonces, el problema es que tenés que tirar la casa, en esos casos sí, pero ahí digo determinantes sociales de la salud. La vulnerabilidad muchas veces, o las problemáticas que vos tenés relativas a la contaminación, tiene que ver con tu tarea cotidiana, tiene que ver con el lugar donde vos vivís. En un lugar me dijeron que el suelo del hogar era con baterías de auto. Digo, estamos hablando de sectores de mucha vulnerabilidad, pero me parece que es interesante pensar las problemáticas de salud, obviamente sin negar la contaminación industrial, digo, no estoy negando la contaminación industrial y demás, pero entender que muchas de las problemáticas de salud relativas con las problemáticas ambientales tienen que ver con esta idea de determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con ese lugar donde lamentablemente los sectores más vulnerables no tienen a veces escapatoria, o la escapatoria que debemos darle tiene que ver efectivamente. Hay que relocalizarlo porque está, digamos, si está pintada con plomo, está pintada con plomo esa casa. Digamos, no sé si se entiende. Sí, acá la compañera tiene. Sí, mi pregunta es, ¿cuál es la relación con las empresas? Si ustedes reciben amenazas, coimas, otro tipo de cosas. Yo no recibí ni coima ni amenaza. Supongo que la verdad que desconozco. Ahí sí tenemos distintos. Hay un sector de Acumar que es el que se carga de las inspecciones y demás, pero yo particularmente no conozco. Debe haber una presión, debe haber una tensión, no debe ser amigable. Entiendo que como todo, digamos, hay un proceso de tensiones, más, menos y demás, y sinceramente hubo una vez que sí recuerdo que algunos medios lo sacaron a los palazos de un lugar cuando quisieron entrar, pero es uno y no me metí muy a fondo para saber, pero tampoco te voy a decir que las hay o que no las hay, digo, en principio te diría que no las También conozco. dijo algo con respecto a que las empresas, por ejemplo, que una empresa se mude o se vaya, genera que no haya trabajo en ese lugar. Eso sería también como una forma de amenaza, ¿o no? Yo lo que, y eso era una situación hipotética, pero es una situación hipotética, digamos, la estoy inventando, si se quiere, no quiere decir que no haya pasado, capaz que pasó, la estoy inventando para entender la complejidad, digamos, de esa temática. No hay duda, y eso ocurre en muchos de los municipios, que de repente que se te instale una empresa en un municipio, eso probablemente lo que genere en ese municipio es la posibilidad de puestos de trabajo para algún sector de la población de ese municipio. Si esa empresa se traslada de ese municipio, probablemente lo que pueda generar es lo contrario. En vez de puestos de trabajo, gente que se queda sin laburo. Exactamente. Digamos. Entonces, una situación en realidad hipotética que yo decía para reconocer que más allá de
las buenas voluntades que uno puede pensar en esta idea de un futuro verde, sustentable, lo que sea, estamos discutiendo, digamos, las tensiones propias del sistema en el que vivimos. Y esas tensiones, algo que me llamó todos la atención tensionan. mucho. Dijiste, por ejemplo, que en algunas partes había la vida verde, había empezado a continuar. Pero En algunas partes había... en algunas partes de la cuenca había vida, por ejemplo, peces. No, sí. Pero eso- ¿y por qué no lo podemos consumir? Porque dijiste no, que no. Porque ya el agua, digamos, una cosa es verla y otra cosa es metértela adentro, digamos. Lo voy a poner en estos términos. Entonces, Pero porque hay gente que va a pescar. Yo veo que hay gente que va a pescar y se come lo que pesca. Las preguntas, levantemos la mano, así porque hay compas de otros cursos que quieren preguntar también. Son dos preguntas, pero una te la hago primero. Durante la pandemia, ¿pudieron seguir el proyecto de limpieza? ¿Tuvieron un protocolo especial durante la limpieza? ahí en la pandemia pasaron varias... Bueno, como todos y todas, de alguna u otra manera, la pandemia fue como... ¿Qué hacemos ahora? Lo cierto es que ahí Acumar, por un lado se vivió algo re loco porque ante el cierre realmente, no sé si vieron algún videíto, de repente apareció una especie de foca ahí dando vueltas en el medio de la pandemia que vos decían que hacía la foca en el riachuelo. Bueno, apareció posta esa foca, digamos, pero tenía que ver con, vieron que ocurrió en el mundo, como que de repente se paró todo y la naturaleza entró a copar lugares. Eso algo de eso hubo con eso. Lo cierto es que, por ejemplo, durante la pandemia, previo a la pandemia, ya había, como estoy contando algunas de las cosas que de Acumar se hizo. Previo a la pandemia había un proceso de relocalización que se iba a hacer. Llega la pandemia, claro, ¿qué pasa con esto ahora? ¿Qué hacemos con este proceso de relocalización? Y si lo que nosotros decíamos, dije recién, que los niveles de hacinamiento generaban más vulnerabilidad, se continuó con el proceso de relocalización. ¿Por qué? Porque evidentemente esos hogares iban a estar en mejores condiciones de salubridad en los nuevos edificios que en ese viejo lugar donde vivían. Durante la pandemia, ¿qué fue lo que hizo Acumar? También, más allá de todo, hay una dirección que es donde pertenecemos nosotros, de Salud y Educación Ambiental de Acumar. Todo el dispositivo de salud de Acumar se puso al servicio de la situación sanitaria que había en ese momento. Digo, ¿cuál es mi tarea dentro de Acumar? Si se quiere, mi tarea es esta que hago acá. Yo me dedico básicamente a, iba a decir a chamullar, pero no, pero yo me dedico a, estoy 3 horas hablando de cuestiones ambientales, digamos, como que yo acá me manejo bien, digamos, con eso. La realidad es que durante la pandemia yo lo que hice, porque se ponía a disposición, me puse a disposición de lo que necesitaran y yo iba lunes, miércoles y viernes, porque en realidad había un día que nos guardaba, lunes, miércoles y viernes a los operativos de detectar. Yo vieron todo, estuve con todo en la 21-24, iba a los operativos de detectar, donde primero ahí me enseñaron a hacer el triage, que básicamente era esta idea de reconocer los síntomas, en los contactos estrechos, etcétera, 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 para decirle a un fulano, una mengana, vos te tenés que hisopar, vos te tenés que guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿qué es lo que hice también durante la pandemia? Que en otro momento tomé un curso de vacunador eventual, porque todavía no se sabía cuántas vacunas, qué necesidad y demás. Entonces, en algún momento era necesario entrar a vacunar a lo loco, yo tomé el curso de vacunador eventual para, llegado el caso, vacunar. Cuando llegó el momento y estuve en los vacunatorios, obviamente había enfermeras, no voy a vacunar yo que no sé nada de vacunan las enfermeras, yo en todo caso acompañaba a la gente y demás. Pero como que el dispositivo de Acumar se puso a disposición de todos los municipios, el dispositivo de salud de Acumar a disposición de todos los municipios para, en líneas generales, participar en esos operativos de detectar, de vacunación y demás, en ese momento más cerrado. Y obviamente se siguieron controlando algunas cuestiones, digamos, relativas particularmente a algunas empresas, pero hubo muchas empresas que también cerraron, porque cerraron, digamos, todas, las alimenticias no, había un montón que no. Ahí lo interesante también, fíjense, los trabajadores exceptuados, de la pandemia también te das cuenta de qué es realmente lo fundamental que necesitamos. Y fíjense ustedes que había trabajadores de la limpieza que eran fundamentales, digamos, que tenían las excepciones para poder circular, no como otros. Hay algunas cosas, igual no sé si te contesté, pero algunas de las cosas que hacíamos de Acumar es eso. Más que nada sí es verdad, porque yo en ese momento también trabajaba, en un momento trabajé de limpieza y me contaron, yo estuve en un colegio y me dijeron, no, como nosotros, esas personas eran gente grande, nos decían
no, vinieron la gente de limpieza y se encargaban ellos y estaban ahí limpiando. Como que a nosotros no nos tocaban porque éramos gente grande, corríamos riesgo. Bueno, ahí también cuando digo Acumar, obviamente dentro de los trabajadores y trabajadoras de Acumar, quienes iban o podían ir eran por ahí, aquellas personas que por edad o cuestiones, digamos, de salud no eran personas de riesgo, no estaban en contacto con personas de riesgo. Yo, mi vieja ya habían fallecido hace unos años, no tengo hijo, no tengo hija, entonces era clavado que yo no tenía problema, digamos, de estar en la calle porque no tenía contacto con gente de riesgo, yo no era una persona de riesgo, era como lógico, digo, había un montón de gente que propia por la edad o demás no podía hacer esa tarea porque tampoco vamos a poner en riesgo a un laburante. Sí. Y otra pregunta, ¿a dónde va todo lo contaminado después de la limpieza del riachuelo? ¿Regresa como agua potable? No, a ver, lo contaminado es contaminado y lo que hay que tratar es, como que hay como una idea también de yo le dije recuperar el ambiente, prevenir daños futuros y mejorar la calidad de vida de la población. Había también un dejar de contaminar como una idea que también anda dando vuelta. La realidad es que una vez que llega el agua, de alguna u otra manera, está más complicado, un montón de cuestiones, no se puede repotabilizar, también depende qué, cómo y dónde. Pero no, ahí en Acumar incluso lo que hay es una discusión en torno a los barros. Digamos, si es mejor o no mover esos barros por ahí para dragarlo, ¿para qué? Para poder generar un circuito de transporte ahí, como en el Tigre y demás, transporte de mayor calado, como es de poca profundidad. Hoy de hecho está prohibida la navegación, porque el fallo también, entre otras cuestiones, prohibió la navegación. Pero la verdad que, bueno, yo tuve la suerte de navegar con una lanchita de ahí de Acumar, está hermoso hoy el río. Vos podrías ir desde La Boca a Liniers en 10 minutos por el riachuelo, más o menos. Es decir, ¿cómo? La lancha no quedó por Sí, era una... ¿Pero qué? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que hoy les dije, bueno, tenemos... los peces flotando. No, bueno, peces no vi, pero bueno, hay garzas. Después te voy a pasar... después te voy a pasar porque el otro día fue Vero navegó el riachuelo, que tiene una cámara, que no sé qué cámara que tiene, sacó una foto hermosa, pero hay un costadito de riachuelo con 5 garzas, así, lo más campante, y yo tortuga, había a rolete, y en la parte de la ciudad de Buenos Aires... En la Boca, ahí en Vuelta de Rocha, hubo un incendio en la reserva ecológica y a partir del incendio de la reserva ecológica hubo un montón, yo le voy a decir patos porque no conozco, pero tienen otro nombre, pero hubo un montón de patos que se mandaron para ahí, ahora tenés como 100 patos dando vueltas y están ahí, están lo más panchos los patos ahí. Sí, hace un tiempo fuimos a una comunitaria en Lomas, que también hay una reserva cerca, o por ahí por la zona, y dice que se veían nutrias, que se habían empezado a ver nutrias por la zona, porque también es eso, empiezan también como a volver o a emigrar, explicaban ahí que al poder vivir vuelven, como que van yendo de un lado al otro. Y obviamente por ahí en Cuenca Alta, donde hay menos industria, donde es más fácil que más rápido vuelva a aparecer eso que en Cuenca Baja, donde el nivel de industria que tenés y que siguen trabajando es más alto. ¿Se va a llegar a ser potable esa agua o no? No, imposible. no, potable no, para consumir esa agua no. Preguntarle por qué decidieron hacer el saneamiento de la cuenca con cooperativas. Depende de los municipios, nosotros desde Acumar de cualquier manera todo lo que es el formato cooperativo es algo que incentivamos también por esto que yo decía. A mí me parece que pensar que quienes más sufren las problemáticas de contaminación por ahí son los sectores más vulnerables, generar posibilidades de trabajo para los sectores más vulnerables me parece que es una política pública lógica. Lo que no quiere decir que tengamos la facultad de hacerlo en todos los lugares de la misma manera. ¿Dónde? De la mano de provincia, decís vos. Retiro y está, no hay agua. No hay agua, ¿viste? Y arranca el agua de un punto al otro. Desconozco exactamente de dónde estás hablando vos, pero... ¿Viste? Salí de ahí. Ruta 4, no circula. Ahí está vacío, no hay agua ahí.
Lo cierto es, como decía al principio, el caudal de la cuenca en general es muy bajo. Entonces depende de las corrientes de entrada o salida. Incluso en Vuelta de Rocha hay días que vos vas y ves los barros directamente. Depende, no me atrevería a decir que no, pero en general puede ser que sea simplemente por ese ir y venir del agua y que es de caudal bajo. Desconozco efectivamente de dónde, pero puede ser eso. ¿Cómo estás? Pero sí, sí, por eso vos viste cuando decía el tango sur romántico, más allá de la inundación, cuando se inundaba Valentín Alsina, Riachuelo, desbordado. Claro, ahora viste, no se inunda más, Valentín Alsina, ya se pararon. Claro, por eso algo así, ya el puente, ya, bueno, ya viste, está más cerca del barro que del agua. En algunos lugares hicieron reservorios y demás para también evitar, digamos, esas inundaciones que también... Pero siguen estando las inundaciones. No, en algunos lugares se siguen inundando, lamentablemente son los sectores más vulnerables. Lo que se Acá Juan de Justo se sigue inundando igual. Una más y la última. Se registraron muertes de trabajadores colaboradores en la limpieza del riachuelo. Que yo sepa no, pero desconozco. No. Entiendo que no, aparte. Y las alarmas y detenciones. No la sé, que viene la hago yo. A ver, bueno, hacer las alarmas. No, yo quería saber cuáles fueron las alarmas y cómo detectaron la problemática esa de la cuenca. No, en realidad, vamos a ser sinceros, la alarma también tuvo que ver con la causa de Beatriz Mendoza. Fue a partir de dar cuenta del problema de salud. Y después, bueno, reconocer la problemática que era más amplio que efectivamente ese polo petroquímico que había ahí. Digamos, la realidad es esa. Ah, yo entonces... ¿Qué enfermedades? En realidad las enfermedades primero no las sé todo, pero lo interesante de las enfermedades, no sabría decirte efectivamente cuáles, después en todo caso te paso algo a vos, Dani, para que les diga, pero sí hay diferencias por ahí entre lo que encontrás en Cuenca Alta que lo encontrás en Cuenca Baja, que tiene que ver con esto que te decía de las diferentes actividades. Vos por ahí en Cuenca Alta vas a encontrar enfermedades más ligadas a los agrotóxicos, en Cuenca Baja que por ahí va a estar más ligada a otras, pero hay como en Acumar existen como un listado de enfermedades de ellos. Yo no lo sé en este momento, pero eso después te lo Perdón, comento. se llama listado de enfermedades con carga ambiental. Ahí está. Y son determinadas enfermedades que tienen relación o vínculo. No es tan simple probar ni tan directo. Sí, desde Acumar hacemos en todos los barrios de la cuenca unas entrevistas comunitarias, que ahí lo que preguntamos a las poblaciones es percepción de enfermedades. Entonces preguntamos a las comunidades cuál es la enfermedad más recurrente. Y suelen aparecer muy vinculadas, muy recurrentes, las respiratorias y la de la piel. Esas suelen aparecer muy reiteradas veces, depende también dónde están los desechos, a dónde cuán cerca está del río, cómo es la condición de la vivienda, van variando, pero son muy reiteradas las respiratorias y las de la piel, sean granos, manchas, etc. Ayer. Y aquí. Tiene que hacer una pregunta. Acá. Me van a acercar porque le voy a vomitar. Aprovecho y me voy con el mate ahora que...